Hola, Dios te bendiga, te saluda nuevamente Joel Avendaño. Qué bueno es que esta semana nos podamos reencontrar nuevamente acá por este canal. Y podemos decir que hasta aquí Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. El día de hoy quiero compartir contigo una enseñanza que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan en su capítulo 4. ¿Ok? Y quiero invitarte a que en tu casa leas con detenimiento este capítulo y puedas estudiarlo con más profundidad. ¿Ok? Pero hoy vamos a extraer algunas verdades, algunas cosas muy puntuales, unos puntos determinantes de este capítulo que nos van a llevar a una conclusión, una verdadera vida de adoración. ¿Ok? Este capítulo inicia cuando Jesús decide trasladarse de Judea a Galilea. ¿Ok? Y haciendo un panorama de esto, Israel es un país que no tiene más de 200 kilómetros de norte a sur aproximadamente, y en los tiempos de Jesús estaba dividido claramente en tres partes, tres regiones. Al norte estaba Galilea, al sur estaba Judea y justo en el medio estaba Samaria. Samaria era una región, o mejor dicho, los habitantes de esta región, los que se conocen como los samaritanos, eran desechados por los judíos, ya que era una mezcla racial, cultural y religiosa que ellos habían tenido, que los judíos habían tenido con otras naciones paganas tales como los babilonios. ¿Okay? Y de esta unión pues nacen los samaritanos. ¿Okay? Y ellos habían paganizado mucho lo que era el judaísmo, al punto de construir en Gerizim un templo, y ellos adoraban con un sistema propio, tal vez diferente al del templo de Jerusalén. ¿Okay? Y eso había traído como consecuencia un choque entre ellos mismos. ¿Okay? Pero vemos que la palabra de Dios nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Okay? Cuando leemos esto, entendemos que Dios o Jesús tenía un propósito divino en Samaria. Había un propósito en que Jesús pasara por Samaria. ¿Ok? Y él atraviesa, era un atravesar desde Judea hasta Galilea por Samaria, era un trayecto de 3 días, era un trayecto realmente corto en comparación con el que ellos debían hacer normalmente, que era el doble del tiempo atravesando o bordeando la región de Samaria, con tal de no entrar allí. ¿Okay? Pero Jesús decidió hacer el trayecto corto y atravesar por Samaria, como les digo, porque había un propósito específico que estaba allí. Y él llega a un pozo, ¿ok? Y en ese pozo él llega, él se sienta y él siente sed y nos muestra su humanidad, ¿ok? Lo curioso de este texto o de esta parte del estudio bíblico, del estudio de Juan, es que hay una mujer que sale aproximadamente a la hora del mediodía a buscar agua. En condiciones normales, las mujeres iban a buscar agua al pozo bien temprano en la mañana o tal vez al final de la tarde, cuando el clima estaba fresco, para poder extraer el agua. Pero esta mujer estaba llegando a las 12 del mediodía. Esto nos muestra que había una condición moral que quizás impedía que esta mujer fuese con el resto de las mujeres, porque tal vez el resto de las mujeres ya la habían acusado, ya la habían juzgado, tal vez hablaban de ella, tal vez la criticaban, tal vez la acusaban. ¿Ok? Pero la grandeza de todo esto es que acá vemos a un Jesús que no tiene discriminaciones, nos presenta una realidad. En esta parte del texto se nos presenta la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado del viaje, se sentó agotado y sediento al lado del pozo. ¿Okay? Pero también nos muestra un calor humano por parte de Jesús. ¿Por qué? Porque no era común, no era normal, no era bien visto que una mujer hablase con un hombre. De hecho,
Los hombres ni siquiera con sus esposas hablaban en público por, por cuestiones culturales, ¿ok? Pero Jesús entabla una conversación con esta mujer. No era bien visto que alguien que era considerado maestro hablase con una mujer, y mucho menos con una mujer de esta moral, con una moral entredicha, ¿ok? Pero esto nos muestra que Jesús rompe las barreras discriminatorias, ¿ok? Y nos muestra que Dios ama a aquellas personas que tienen necesidad. Dios rompe con esa barrera, ¿ok? A Dios no le importó las costumbres, a Dios no le importó la barrera de la raza, a Dios no le importó nada. Aquí se muestra la universalidad del Evangelio, que Dios ama a todo el mundo, ¿ok? Y ese es el primer punto para tener una verdadera adoración, entender que Dios no hace discriminación. En el versículo 9 del capítulo que estamos estudiando de Juan, el capítulo 4, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Allí la mujer marca una pauta, allí la mujer establece lo que es una realidad, ¿ok? Le está diciendo: ¿cómo es posible que tú me dirijas la palabra a mí, siendo que usted y yo no podemos hablar? Pero a Jesús no le importaba esto. Y Jesús le dice: dame de beber. Jesús le dice: dame de beber, ¿ok? Y la mujer de una vez le dice: ¿cómo es esto? Jesús le responde inmediatamente en el versículo 10: si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y Él le daría agua viva. ¿Ok? Él de una vez está marcando la pauta. La mujer marca su pauta, pero Jesús le dice también su pauta. La mujer dice: ¿cómo es posible que tú me hables a mí? Pero Jesús le dice: si tú entendieras con quién estás hablando, tú pedirías agua. Tú serías la que pediría agua. Inmediatamente la mujer, en el versículo 11, leemos que empieza a presentar una serie de excusas. Primero le dice: no tienes con qué sacarla. Luego le dice: el pozo es muy hondo. Y luego le dice: ¿quién eres tú? Tres excusas que vemos en este versículo. Leemos: la mujer le dijo a Jesús: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Quién eres tú? ¿Ok? Seguimos leyendo más adelante en el versículo 13 y 14, donde se nos marca una verdad inminente. Jesús respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto me trae una pregunta que quiero dejarte para que tú analices. ¿Tú eres pozo o eres manantial? ¿Tú eres un pozo donde el agua se secará, donde el agua probablemente se agotará? ¿O eres un manantial? Y tenemos que entender que el verdadero adorador no puede ser un pozo, porque un verdadero adorador, cuando entiende el verdadero significado de la adoración, es un manantial donde va a brotar constantemente agua, pero no es agua que tiene uno, es agua que Dios va a estar entregando, es agua que Dios va a estar derramando. Nos vamos a convertir en una fuente de agua de Dios, un manantial de Dios. Por eso te pregunto: ¿eres pozo o eres manantial? Tú decides si eres pozo o eres manantial. Un verdadero adorador no puede jamás ser un pozo. Un verdadero adorador siempre será un manantial. Y en esta parte no solamente vemos esto, sino que también vemos a Jesús que confronta a la mujer con la verdad. Porque inmediatamente después le dice:
La mujer le responde, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí nunca jamás a sacarla. Ella estaba viéndola con sus ojos humanos. Ok, si yo llego a tener esa agua, yo más nunca voy a tener sed. No tengo por qué venir a exponerme aquí. No hay necesidad, pero Jesús la confronta y le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. La mujer se queda y le responde, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido. No tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 6 maridos había tenido esa mujer. La confrontó con una verdad. Ella estaba buscando una solución, probablemente para escudar a su pecado, pero él la confronta con la verdad. Dios siempre nos va a confrontar con la verdad. La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y tratando como de desviar un poco la atención, dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Ok? Como tratando de desviar un poco la atención de su falla, de su error. Pero Jesús le explica de una forma espectacular que no es el lugar, que no es el tiempo, que no es la forma y que no es la manera. En el capítulo 23, perdón, en el versículo 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está buscando una persona genuina, que viva una vida de constante adoración, que viva una vida de constante búsqueda, que viva una vida de constante entrega al Padre. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración. Que ya nosotros no vivamos para nuestros deseos, para nuestro afán, para lo que nosotros queremos. Que ya nosotros vivamos para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Que nuestra vida sea una ofrenda de adoración y que nos convirtamos en un manantial que brote vida eterna. Eso es un verdadero adorador. Alguien que adore de verdad. Alguien que sea genuino. Alguien que no se conforme solamente con repetir frases bonitas que escucha de algún predicador, de algún cantante. No, sino a alguien del que broten palabras genuinas de amor y de adoración, expresándole cuán grande es el Rey, cuán grande, cuán indispensable es Dios para nuestras vidas. Una genuina adoración. ¿Qué va a traer como consecuencia? ¿Cuál va a ser el resultado de una vida genuina en adoración? Va a traer como resultado que nuestro entorno va a verse afectado por mi adoración. Como resultado de mi adoración, nuestro entorno va a ser impactado. ¿Y cómo lo vemos? En el versículo 39 del capítulo que estamos estudiando dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedasen con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho. Ahora creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo está tu vida en adoración? ¿Cómo está tu vida con respecto a una búsqueda genuina con Dios? ¿Acaso eres pozo o acaso eres manantial? El resultado va a ser que el entorno va a cambiar. Observa a tu alrededor. ¿Tu entorno está cambiando? Observa a tu alrededor. Donde Dios te colocó, ¿han surgido cambios? ¿Ha habido un verdadero impacto? ¿Alguien ha dicho, yo quiero lo que este hombre tiene porque él es diferente? Te invito y te reto
a que vivas una vida de verdadera adoración, a que tu vida sea una adoración genuina al Rey de Reyes, una adoración extrema al Rey de Reyes. Y veremos las consecuencias de un sector cambiado, de una nación, de una ciudad y de una nación cambiada por hombres que verdaderamente buscan el rostro de Dios. Padre, bendecimos tu nombre. En esta hora queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a buscarte genuinamente, a ser un manantial, que podamos ser verdaderos adoradores, esos adoradores que tú estás buscando, Padre, y que a través de lo que tú impartas a nuestras vidas podamos influenciar a nuestro entorno, que no seamos pozos, Señor, sino que seamos manantial de vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.